Hola, buenos días. Hoy día tenemos nuestra segunda videoconferencia del curso online de infecciones asociadas a la atención de salud. Mi nombre es Constanza Irola, enfermera de control de infecciones, y lo que vamos a ver en esta videoconferencia va a ser el tema de manejo de brotes. ¿Qué significa un brote? Cuando hablamos de un brote en las instituciones de salud y algunos ejemplos relacionados con brotes que hemos tenido aquí en Chile principalmente, para poder aclarar quizás algunas dudas que podamos tener. Nuestra presentación, vamos a ver definición de brote, tipos de brote, etapas de investigación de un brote, medidas generales de control de brotes, las medidas tanto inmediatas que tenemos que tener con los pacientes como las medidas que vienen posterior. Y partimos primero con el concepto, ¿cierto?, de brote, epidemia o brote epidémico, que es el número de casos con una infección determinada que claramente supera lo esperado en un área geográfica definida y en un tiempo determinado. Aquí tenemos algunos elementos en esta definición, donde tenemos un número de casos, ¿cierto?, que sobrepasa, ¿cierto?, lo esperado, ¿ya? Normalmente cuando nosotros trabajamos en nuestras instituciones de salud con una vigilancia de microorganismos multiresistentes, ¿ya?, o enfermedades infecciosas, nosotros generalmente manejamos la endemia, ¿ya?, de nuestra institución o la endemia de nuestro país o de la región. Cuando supera esta endemia, los casos que comienzan a aparecer, entonces estamos claramente, ¿cierto?, frente a un probable brote. Otro de los elementos, ¿cierto?, que tenemos en común, ¿cierto?, para que sea un brote, que está en un área geográfica definida. Ya que un brote lo podemos tener en la institución, en una sola habitación, en una unidad, ¿ya?, o en varias unidades, ¿cierto?, de la institución. Pero también hemos tenido ya en este último tiempo, también, ¿cierto?, se ha dado brotes, ¿cierto?, multicéntricos, ya no solamente en una institución, sino en varias instituciones de la región o del país. Y además, ¿cierto?, otra de las características fundamentales de esta definición es que es en un tiempo determinado, ¿ya? Un tiempo que puede ser algunas semanas, días, ¿cierto?, en que nos aparecen estos casos nuevos, ¿cierto?, que nos indican, ¿cierto?, que estamos sobre lo esperado. Brote epidémico también relaciona a la aparición de dos o más casos de la misma enfermedad asociados en tiempo, lugar y persona, ¿ya? El incremento significativo de casos en relación a los valores habitualmente observados. La agregación de casos de una enfermedad en un territorio y en un tiempo comprendido entre el mínimo y el máximo periodo de incubación o de latencia puede ser considerado también indicativo de brote. La aparición de una enfermedad, problema o riesgo para la salud en una zona hasta entonces libre de ella. Y aquí me detengo para explicar. En el caso, por ejemplo, de Chile, en que nosotros tenemos, por ejemplo, el sarampión erradicado ya desde el año 90-92, los últimos casos originarios de sarampión, si nos llegara a aparecer un caso, ¿cierto?, de sarampión, ¿cierto?, en Chile, pasa a ser un solo caso, brote inmediatamente. Lo que nos ocurrió hace algunas semanas ya, ¿cierto?, con la circular enviada, ¿cierto?, por el Ministerio de Salud, donde se nos indicaba que Chile ya estamos en estos momentos, ¿cierto?, con un brote de lepra, ¿ya?, con un brote de meningitis meningocócica. A la aparición ya de un caso, en este caso fue de lepra, ¿cierto?, porque nosotros no teníamos, ¿cierto?, esta enfermedad en nuestra región, ya se considera brote. La presencia de cualquier proceso relevante de intoxicación aguda, colectiva, imputable a causa accidental, manipulación o consumo. Esto se da principalmente en ETA, las enfermedades de transmisión de alimentos, donde se nos puede dar un solo caso, ¿cierto? Pero también, ¿cierto?, ya uno lo considera brote cuando es más de un caso, ¿cierto?, relacionados con el mismo evento, ya el mismo restaurante, la misma comida, el mismo tipo de alimentación.
y la aparición de cualquier incidencia de tipo catastrófico que afecte o pueda afectar a la salud de la comunidad. ¿Ya? Por ejemplo, se han dado casos, ¿cierto?, de cólera, ¿ya? Debido, ¿cierto?, a contaminación de las aguas o norovirus, ¿ya? Debido también a la contaminación de las aguas, ¿cierto?, de una población, y eso hace que aumenten considerablemente, ¿cierto?, los casos, ¿cierto?, en el lugar. La incidencia, ya que es el número de casos nuevos de una enfermedad en una población determinada y en un periodo determinado, ¿cierto? Es una de las más usadas, ¿cierto?, para poder nosotros tener claridad cuando estamos partiendo con un brote. Las dos medidas, tanto incidencia como incidencia, ¿cierto? La tasa de incidencia, ya sea incidencia acumulada o tasa, que se denomina también densidad de incidencia, es la que nosotros utilizamos, ¿cierto?, para poder trabajar, ¿cierto?, en las tasas, ¿cierto?, y poder ver realmente en forma numérica si estamos teniendo algún tipo de brote. No debemos confundir los conceptos de incidencia y prevalencia, ¿ya? La incidencia son los casos nuevos que te van apareciendo. La prevalencia es el total de casos, los antiguos más los nuevos, ¿ya? Ese dato, que también es muy importante, nos indica una presión, ¿cierto?, de colonización, por lo tanto, un mayor riesgo, ¿ya?, de que otros casos nos vayan apareciendo. La incidencia acumulada se define como la proporción de individuos sanos que desarrollan la enfermedad a lo largo de un periodo de tiempo determinado. Y la incidencia acumulada proporciona una estimación de la probabilidad o el riesgo que un individuo libre de una determinada enfermedad la desarrolle durante un periodo especificado de tiempo. Un ejemplo de incidencia acumulada: durante el periodo, por ejemplo, de 6 años, en un estudio se siguió a 431 varones sanos entre 40 y 59 años, con colesterol sérico normal y tensión arterial normal, para detectar la presencia de cardiopatía isquémica. ¿Ya? Aquí fue un estudio de cohorte, registrándose al final del periodo 10 casos de cardiopatía isquémica. La incidencia acumulada en este caso sería 10, ¿ya?, con la población, ¿cierto?, partido por la población, que serían 431, ¿cierto? Y esto nos da un número de 2,3% en 6 años. ¿Ya? Esa fue la incidencia, ¿cierto?, acumulada en ese periodo. ¿Ya? De la tasa de incidencia o densidad de incidencia no nos vamos a meter más, ¿cierto? Si ustedes pueden, ¿cierto?, y trabajan directamente, ¿cierto?, con estas medidas, pueden ya introducirse a ver el significado, pero no lo vamos a tocar ya esta vez, pero es uno de los datos, ¿cierto?, que también trabajamos bastante, ¿cierto?, para poder tener claridad en relación a los brotes. Cuando hablamos de pandemia, algunos conceptos, ¿ya? La pandemia es la afectación de una enfermedad de personas a lo largo de un área geográficamente extensa. Técnicamente hablando, debería cubrir el mundo entero y afectar a todos, porque el vocablo, que viene del griego, ¿cierto?, significa pandemón nosema, que significa enfermedad, de pan, todo, y dem, de pueblo, demos, cuya expresión significa enfermedad de todo el pueblo. Por eso es que cuando hablamos de pandemia, ¿cierto?, por lo menos que se haya dado en más de un continente. ¿Qué tipo de pandemias hemos tenido en el mundo? Varias, ¿ya? Influencias, por ejemplo, H1N1, ¿cierto?, la influenza porcina, la aviar, ¿ya? Estas se han dado, ¿cierto?, en más de un continente, por lo tanto los consideramos pandemias. Para que una enfermedad tome la denominación, debe ser entonces tener un alto grado de infectabilidad y un fácil traslado de un sector geográfico a otro. Pero no tiene que ver con la mortalidad o la letalidad de la enfermedad, ya tiene que ver, ¿cierto?, con la infectabilidad, o sea, que sea fácil, ¿cierto?, la transmisión entre una zona geográfica, ¿cierto?, y otra. Esta pudiese ser muy mortal, ya como no, ya, o producir, ¿cierto?, morbimortalidad aumentada. Los brotes tienen ciertas características, obedecen la mayor parte del tiempo a una causa única, pero también se ha descrito brotes multicausales.
que son lo más difícil, la verdad, de encontrar sus causas. Y a veces, o muchas veces, ¿cierto? Uno termina el proceso del brote, terminan los casos y nunca pudiste encontrar la causa real, ¿cierto?, del brote, ¿cierto?, que se estaba produciendo. Generalmente con un mismo patógeno o familia, ¿ya? Familia, ¿por qué? ¿Ya? Porque antes, ¿cierto? Teníamos mayor claridad, ¿cierto? Los brotes se nos producían con el mismo tipo de especie, ¿ya? Teníamos brotes de Klebsiella, ¿cierto? Ble, por ejemplo, teníamos brotes de Acinetobacter baumannii, pan resistente, brotes de Pseudomonas aeruginosa, pan resistente. Hoy día nos encontramos también con brotes, por ejemplo, de la familia de las enterobacterias, ¿ya? Los famosos KPC, donde tenemos, ¿cierto?, Klebsiella, Escherichia coli, ¿cierto?, Citrobacter, ¿ya?, Enterobacter spp, todos, ¿cierto?, son o sea, la misma familia, pero son diferentes especies, ¿ya? Por lo tanto, también nos podemos encontrar hoy día con brotes, ¿cierto?, interespecies. Ocurren en breve periodo de tiempo. Si no estamos frente a un brote prolongado descrito por el MinSal como aquel que dura más de 4 semanas, indica, ¿cierto?, la circular del MinSal, que la vamos a ver más adelante. Uno o dos tipos de infecciones asociadas, ¿cierto?, a la atención de salud. Y aquí me refiero, ¿cierto?, neumonía asociada a ventilación mecánica, infección urinaria, infecciones de herida operatoria, ¿ya? No se da, digamos, en tantos tipos de localización. Dentro, ¿cierto?, de lo que revisamos de los brotes, ¿cierto?, mientras se está produciendo y entregamos las medidas inmediatas, que ya las vamos a ver, empezamos a estudiar este brote para saber dónde o cuáles son las causales. Y para eso debemos conocer, ¿cierto?, el microorganismo que la está causando, ¿ya? Y saber de qué tipo de reservorio es el microorganismo. Y aquí tenemos los reservorios ambientales, ¿ya?, o animados, ¿ya?, inanimados o animados. Dentro de los inanimados o ambientales tenemos equipos, por ejemplo, ¿ya? Y se han encontrado brotes, por ejemplo, de Acinetobacter baumannii en aires acondicionados, en ventiladores mecánicos, de superficies, ¿ya? Tenemos común, ¿cierto? Por ejemplo, los brotes en Chile de Clostridium difficile, ¿cierto? Y esto se da porque ha quedado esporas, ¿cierto?, de el microorganismo en el ambiente, colchones o superficie. Y también se ha dado brotes por soluciones, ¿ya? Hace 2 años atrás tuvimos un brote grande en Chile, ¿cierto?, por Serratia marcescens, en soluciones, ¿cierto?, antisépticas, ¿ya? Y se ha dado en otras, ¿cierto?, ocasiones también en nutriciones parenterales, en nutriciones enterales, por ejemplo, porque las soluciones son fáciles de contaminar si no se manejan adecuadamente. Dentro de los reservorios animados, bueno, tenemos pacientes infectados, ¿cierto?, o colonizados, donde se produce principalmente cruce por mano portada. Y también se han encontrado y se han descrito brotes, ¿cierto?, por personal infectado que es portador. Y aquí tenemos el caso, ¿cierto?, del Staphylo aureus, por ejemplo, meticilino resistente, donde el personal, ¿cierto?, es portador y ha llevado, ¿cierto?, a provocar infecciones, ¿cierto?, en los pacientes al atenderlos. ¿Qué agentes de reservorio ambiental son los más comunes, ¿cierto?, en el sistema, ¿cierto?, hospitalario? Tenemos el Acinetobacter baumannii, la Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, principalmente KPC, Serratia marcescens, Bacillus sp, Clostridium difficile, Sarcoptes escabei, Stenotrophoona maltophilia, entre otros. Todos estos, ¿cierto?, con reservorios ambientales que han provocado brotes y están descritos y ustedes los pueden buscar, ¿cierto?, en la literatura. Dentro de los agentes de reservorio humano, los más comunes, el Staphylococcus aureus, ¿cierto?, el Staphylococcus epidermidis, el Streptococcus pyogenes, la Candida albicans, el Sarcoptes escabei o la famosa sarna, ya siendo una de los brotes importantes dentro de las instituciones hoy día, las sarnas noruegas, ya que producen, ¿cierto?, brotes no solamente en los pacientes, sino también en el personal, ¿cierto?, y que están descritos también en la literatura y ustedes pueden buscarlos. Ahora,
cuando empezamos a estudiar los brotes, ¿cierto? Tenemos que definir el tipo de brote, ¿ya? Existe un brote, ¿cierto? Tipo fuente común, con exposición corta, que se da principalmente por alimentos o por medicamentos contaminados, que están claramente, ¿cierto? Descritos, ¿ya? Y si ustedes ven, ¿cierto? El tipo de gráfico, ya es una verdadera campana de Gauss, donde el brote, ¿cierto? Es corto, ya dura poco tiempo, ¿cierto? Y rápidamente desaparece. ¿Ya? Tenemos también los brotes de fuente común mantenida, ¿ya? Se da cuando es difícil encontrar, ¿cierto?, el causal primario, por ejemplo, equipos contaminados que no nos damos cuenta que están contaminados y siguen ahí, o portadores, mano portada, ¿ya? Y aquí, si se dan cuenta, ¿cierto?, no es tan corto, se mantiene en el tiempo, ¿ya? Pero va disminuyendo, porque uno va tomando medidas, ¿cierto?, de aumentar la higiene de manos, aislamiento de pacientes, uso de antisépticos en las unidades, por lo tanto, de a poco va desapareciendo, pero nunca desaparece totalmente, ¿ya? Y vuelve a aparecer en otros periodos, ¿cierto?, principalmente, por ejemplo, vacaciones. ¿Ya? Y tenemos el propagado, ya que este es muy común de mano portada, ¿cierto? Que se da tipo campana Gauss, pero desaparece y aparece nuevamente, ¿ya? Y podemos tener en el año, ¿ya? 2 o 3 brotes, ¿cierto? Del mismo tipo, ¿ya? Que inclusive, ¿cierto? Es el mismo microorganismo el que ha quedado, ¿cierto? Por ahí. Y esto se da principalmente, ¿cierto?, cuando uno empieza con la campaña, ¿cierto?, de la higiene de manos y desaparece inmediatamente el brote, ¿ya? Pero después de unas semanas ya nos olvidamos nuevamente de lavarnos las manos, ¿ya? Y vuelve a aparecer, ¿cierto?, este brote secundario, que es parte del mismo brote. ¿Por qué debo investigar un brote? Oportunidad para caracterizar e identificar un problema. Ayuda a identificar factores de riesgo asociados a la infección que son prevenibles. Aporta nueva información sobre un determinado tipo de infección y abre oportunidades para capacitación al personal e identificación y manejo de brotes, ¿ya? Si nosotros solamente dejáramos puestas las medidas inmediatas, ¿cierto? Y no lo investigáramos, podríamos tener este brote propagado constantemente, ¿cierto?, durante el año en nuestra institución. Por eso es importante, ¿cierto?, investigar estos brotes y llegar finalmente a la causal. Muchas veces es necesario, a veces, estudios, digamos, mucho más complejos, como estudios caso control o estudios de cohorte, ¿cierto?, para poder identificar brotes que se nos han repetido en el tiempo y en las mismas unidades a veces. Ahora, para investigar un brote existen etapas de investigación. Estas se hacen al mismo tiempo en que nosotros estamos, ¿cierto?, colocando las medidas, ¿cierto?, inmediatas para la eliminación de este brote. A medida que estamos trabajando con el equipo, con la institución, la unidad en donde tenemos el brote, estamos investigando a la par, ¿cierto?, este brote. Y llevamos un orden, la verdad. Primero verificamos el diagnóstico y confirmamos el brote. Después definimos el caso, ¿cierto? Y buscamos las estrategias, ya para este caso en particular. Hacemos algunos estudios epidemiológicos, ¿cierto? Describimos el brote, tomamos las medidas de control inmediatas, ¿cierto? Formulamos hipótesis. ¿Qué podría ser? ¿Cuáles podrían ser las causales principales? Hacemos estudios adicionales, ¿cierto? Comprobamos nuestra hipótesis y tomamos muchas veces medidas de control definitivas, ¿cierto? Y por supuesto informamos, ¿cierto?, tanto a la unidad, a la institución, a la alta dirección, ¿cierto?, y al Ministerio de Salud el brote que estamos teniendo. La parte de la información. Cuando nosotros estamos, ¿cierto?, o sospechamos un brote, hoy día, ¿cierto?, el Ceremi nos pide, ¿cierto?, que informemos inmediatamente, ya, aunque no finalmente, ¿cierto?, con la investigación, ya descartemos este brote, ¿cierto?, lo principal es informar, ¿cierto?, inmediatamente. Mientras tanto, nosotros estamos verificando, investigando y aplicando medidas de control.
Para verificar el diagnóstico y confirmar el brote, tenemos algunos criterios clínicos, de laboratorio y epidemiológicos. Verificamos, ¿cierto?, a través también y confirmamos revisión bibliográfica, ¿ya? De acuerdo a los cuadros clínicos que nos están apareciendo, el tipo de microorganismo y la información previa, ¿cierto?, del lugar, si nos han aparecido otros casos, la endemia habitual de nuestra institución y qué es lo que nos dice la literatura, ¿cierto? Podemos llegar finalmente, ¿cierto?, a confirmar si tenemos o no brote. Revisamos, por lo tanto, vigilancia de días y meses previos. Permite saber cuándo se inició el brote actual, que a lo mejor no es brote y es una endemia. Y si no hay datos, revisar información nacional o pública. ¿Existen casos previos? ¿Se ha dado siempre? ¿Ya? Para poder comprobar realmente si son casos nuevos. Para definir un caso inicialmente muy general y ya luego más específico. Por ejemplo, 2 o 3 pacientes con infección de herida operatoria en varios servicios. Luego, pacientes con la misma infección, ¿cierto?, pero con un agente específico. Ya todos son infecciones de herida operatoria, por ejemplo, de hernioplastia, ¿cierto?, inguinal. Luego, pacientes con la misma infección, pero con un agente específico, ¿ya? Nos hemos dado cuenta, ¿cierto?, que el agente en estos 3 casos, ¿cierto?, que han aparecido es Serratia, ¿ya? Y no es un microorganismo común, ¿cierto?, para infecciones de herida operatoria. Y además se dan en servicios quirúrgicos. Esto nos va a permitir identificar los nuevos casos que van apareciendo y también vamos a saber cuándo controlamos el brote. Cuando ya no aparezcan más infecciones de herida operatoria, de microorganismos con Serratia. La definición del caso la hacemos clínicamente, síntomas y signos más frecuentes, la duración de cada uno de ellos y la secuencia en que se manifiestan. Por laboratorio, ya si logramos aislar el agente, ¿cierto?, con pruebas serológicas, sensibilidad y eventualmente estudios genéticos que los podemos hacer, ¿cierto?, a la par. Y epidemiológicamente, ya desde el inicio de la enfermedad, los datos, ¿cierto?, en un determinado tiempo, en un lugar, ¿cierto?, y con una fuente de infección sospechosa. La investigación epidemiológica que nos permite, ¿cierto?, ver los conceptos de tiempo, lugar y persona, ¿cierto?, nos indica que en el tiempo, ¿cierto?, es el periodo en el que aparecen los casos, ¿ya? Y esto nos permite llevar así una curva epidémica. El lugar, los servicios clínicos que están afectados, ya sea que está localizado, ¿cierto?, en una unidad o está generalizado en toda la institución. Pero también podemos encontrar multicéntricos como lo hemos visto en algunos brotes. Y la persona, podemos identificar la edad, si es paciente pediátrico, adulto mayor, género, mujer, hombre, ¿cierto? O alguna patología específica, ¿cierto? Se da en pacientes, por ejemplo, en quimioterapia, ¿ya? Oncológico. Si fuera necesario, vamos a tener que utilizar, les decía yo, estudios más complejos, ¿ya? Y aquí están los estudios de caso y control, ¿ya? O estudios de cohorte. Con estos datos nosotros podemos construir nuestro histograma, ¿ya? El histograma es el gráfico que nosotros podemos ver, ¿cierto?, al lado y que podemos ver, ¿cierto?, diariamente y semanalmente los casos que me van apareciendo. El histograma se forma con los números de casos. El intervalo de tiempo dependerá de la aparición de los casos y del periodo de incubación, y lo que puedo hacer es distribuir los casos según sectores, unidades, ponerle colores a mi histograma, ¿cierto? Y puedo dibujar así esta curva epidémica y su distribución en el tiempo. Cuando yo defino un brote, es importante definir, ¿cierto?, algunos conceptos. Caso primario es el primer caso identificado del brote. Caso índice, el primer caso que alertó sobre la presencia de un brote. Muchas veces puede ser el mismo, ¿ya? Pero otras veces son distintos. No nos damos cuenta del primer caso identificado del brote, ¿ya? Porque muchas veces este primer caso identificado del brote puede ser una infección, ¿cierto?, que no es nosocomial, que no es intrahospitalaria. El paciente ingresó, por ejemplo, con rotavirus a la unidad desde la comunidad y a la semana siguiente nos aparece un nuevo caso de rotavirus, ¿ya? 2 días después, otro caso de rotavirus. Y ahí recién con el segundo caso de rotavirus intrahospitalario, nos damos cuenta, a lo mejor estamos en un brote. Ese pasa a ser llamado caso índice.
Población expuesta, pacientes sometidos al mismo factor de riesgo. En el caso de este mismo ejemplo del rotavirus, todos los pacientes que están hospitalizados, ¿cierto?, en ese momento van a ser la población expuesta, ¿ya? Si se diera un caso, por ejemplo, de infección por equipo, ¿cierto?, de ventilación mecánica, ¿quiénes serían nuestros expuestos? Pacientes en ventilación mecánica. La tasa de ataque que es con la que trabajamos es el número de casos partido por el total de expuestos por 100. Y la letalidad, número de fallecidos partido por el total de casos, ¿cierto?, por 100, que son las tasas que nosotros podemos sacar y trabajar, ¿cierto?, durante el periodo, ¿cierto?, de brote. Nosotros, con estos datos que nos entregan, con la lectura, ¿cierto?, de literatura, ya, donde vamos a revisar, si tenemos casos de rotavirus en unidades pediátricas, yo me voy a ver literatura, ¿cierto?, cuáles podrían ser las causales, o principalmente, ¿cierto?, buscamos literatura cuando hay casos que no son tan comunes, ¿ya?, microorganismos que no son tan, como por ejemplo pasó con el caso de la Serratia en Chile, y que nos indicaba que era un microorganismo que comúnmente, ¿cierto?, contaminaba soluciones, por lo tanto ahí ya nos vamos a las soluciones, a buscar, ¿cierto?, nuevas hipótesis, ya nos basamos entonces en los datos clínicos y epidemiológicos. Esto nos permite, ¿cierto?, ver los factores de riesgo. ¿Ya? ¿Por qué se podría haber producido, ¿cierto?, este brote? Con el diagnóstico principal, el tipo de cirugías, ¿cierto?, que se realizan, los procedimientos invasivos que realizamos en estos pacientes, ¿cierto?, servicios clínicos, medicamentos que usan estos pacientes, la edad, ¿cierto?, y podemos ver los factores, ¿cierto?, de los pacientes que están dentro de este brote. Establecemos, por lo tanto, propuestas, ¿ya?, relacionadas con las condiciones comunes de los pacientes, los procedimientos realizados. Si aquí el 100% ha ido a pabellón, por ejemplo, podemos pensar, ¿cierto?, que podría estar algo, ¿cierto?, infectándose, ¿cierto?, cruzándose ahí en pabellón, entonces tenemos que ir a mirar los procesos de pabellón. Ubicación se da solo, ¿cierto?, en la unidad número 1. Y ir a mirar si este microorganismo, por ejemplo, es ambiental, ir a mirar esta unidad número 1, ¿cierto? ¿Qué podemos encontrar ahí? La localización de la infección, fuente de contagio y el tipo de vía de transmisión, ¿cierto?, del microorganismo, que la mayoría de las veces los brotes se producen por microorganismos que su vía de transmisión es por contacto directo. ¿Qué medidas entonces inmediatas, ¿cierto?, tomamos? Considerando los reservorios, ya que, como les decía yo, principalmente son ambientales, pero también hemos tenido reservorios humanos, ¿cierto? Y la vía de transmisión, vamos a tomar las medidas de control. Estas van a ser orientadas a las vías de transmisión. Si esta vía de transmisión es por contacto directo, una de las medidas más importantes, ¿cierto?, va a ser el tipo de aislamiento o precaución de contacto. Una de las medidas más importantes va a ser la higiene de manos, ¿cierto?, en estos pacientes, ¿ya? Revisar, ¿cierto?, el uso, ¿cierto?, si contamos con los implementos, jabón, ¿cierto?, papel para la higiene de manos, ¿ya? Ojo con el cierre de los servicios, a veces esto produce mayores riesgos, ¿ya? Sobre todo cuando son unidades especializadas, ya, unidades, por ejemplo, de quemado, unidades de neonatología, ya, con paciente prematuro extremo, unidades, ¿cierto?, de quimioterapia, ya, oncología, donde son pocas las posibilidades para los pacientes. Es que el que estemos cerrando ciertos servicios, ¿cierto?, indica a veces mayor riesgo para los pacientes, ¿cierto?, que deben ingresar. ¿Qué otras medidas, ¿cierto?, tomamos? Higiene de manos, uso de elementos de protección personal, higiene respiratoria y buenos hábitos al toser, si fuesen infecciones, ¿cierto?, vía transmisión aérea o gotita. Manejo de equipos, desecho, ropa de paciente. ¿Qué podemos hacer con estos? Los aislamientos o precauciones, el tipo de técnica séptica que se está utilizando en la unidad. La prevención de accidente cortopunzante. Las bases, ¿cierto?, de las medidas inmediatas tienen que ver con las precauciones estándar, ¿cierto?, y específicas, ¿ya? Con esas nosotros nos basamos, ¿cierto?, para poder iniciar rápidamente el corte, ¿cierto?, ya de este brote. Ahora,
Posterior, ¿cierto?, a estas medidas, a lo mejor vamos a tener que tomar algunas medidas ya más definitivas, ¿ya? Esto se va a establecer de acuerdo a las confirmaciones de las hipótesis, ¿ya? Si la hipótesis me indica a mí que son las soluciones, por ejemplo, finalmente, y hemos encontrado en la solución el mismo tipo de microorganismo, vamos a tener que hacer cambio en el tipo de soluciones, cambio en el tipo de almacenamiento, en el manejo que se está realizando, ¿ya? Las medidas definitivas permiten también, ¿cierto?, el reforzamiento de las medidas de intervención inicial en forma constante, el refuerzo y la capacitación de las precauciones estándar y específicas. Modificación a veces de elementos de intervención inicial. A veces partimos, ¿cierto?, con las primeras sin saber qué tipo de brote es, ¿cierto? Y decidimos que vamos a usar solamente antisépticos en la higiene de manos. Pero después nos damos cuenta, ¿cierto?, que el tipo de microorganismo, ¿cierto?, basta con un buen arrastre, ¿cierto?, en la higiene de manos, por lo tanto ya no es necesario, ¿cierto?, mantener el antiséptico o jabón, digamos, en la unidad. Seguimos usando el jabón neutro convencional, ¿cierto?, pero reforzamos, ¿cierto?, la buena técnica de la higiene de manos. Incorporación de elementos no incluidos en la intervención inicial. A veces, ¿cierto?, tenemos que hacer cambios estructurales también, ¿ya?, de las unidades, porque nos hemos dado cuenta, ¿cierto?, que el foco común, por ejemplo, son los aire acondicionados. Vamos a tener que manejar, ¿cierto?, con los equipos de mantención, con los equipos, ¿cierto?, de que revisan estos aires si realmente se están haciendo los cambios de filtro, si realmente se está haciendo, ¿cierto?, cambios de... ¿cómo se llama esto?, de los filtros bacterianos cada 6 meses, que es lo que indica el ministerio, ¿cierto?, para poder, ¿cierto?, tener libre de microorganismos, ¿cierto?, estos equipos, ¿ya? Y debemos definir, ¿cierto?, junto con otras áreas, ¿cierto?, con la alta dirección, a veces este tema de estructura. Poner más lavamanos, ¿cierto?, hacer cambio del tipo de jabones que hay que hacer, ¿cierto?, que pudiesen ser las medidas definitivas. Es importante, ¿cierto?, si tú tienes algún brote en tu institución, que lo documente, ya que se mantenga la vigilancia epidemiológica específica hasta que no aparezcan nuevos casos, ya, y haya un informe, ¿cierto?, escrito final, ¿cierto?, del término del brote, para difundirlo a las autoridades, a la alta dirección, tanto como el Ministerio de Salud, como la alta dirección de la institución, como también a nuestros pares, ¿ya? Ellos deben conocer, al personal debe conocer en qué vamos con el brote. Hemos terminado, ya no hay más casos, ¿cierto? Terminaron los casos, ¿cierto? Ya llevamos 2 semanas sin ningún caso nuevo, entonces estamos libres de brote. Ya es importante, ¿cierto?, informar, ¿cierto?, a el personal, porque son ellos, ¿cierto?, los que van a estar preocupados, ¿cierto?, de que esto finalmente termine. Existen normas ministeriales, ya, que se relacionan con algunos brotes específicos y otros más generales. Está la circular C13, ¿cierto?, que salió el 16 de enero del 2005, que nos habla, ¿cierto?, de cuándo nosotros podemos hablar de brote prolongado, ¿ya? Y la reaparición o repetición de brotes epidémicos, ¿ya? Y aquí, dentro de los antecedentes que habla, ¿cierto?, nos dice que los brotes epidémicos en infecciones con frecuencia se producen por fallas sistémicas en algún aspecto de la atención. Y tenemos, por ejemplo, problemas con las precauciones de estándar. Y aquí está la higiene de mano, el uso de elementos de protección personal, la prevención de accidentes de riesgo biológico, el saneamiento básico, ya que es parte de la precaución estándar. Los aislamientos, fallas en los aislamientos, ¿ya? Y sabemos, ¿cierto?, que nuestros sistemas ya tenemos de repente, ¿cierto?, en periodos, ¿cierto?, principalmente campaña de invierno, por ejemplo, que aún no ha terminado, ¿ya? Aumento, ¿cierto?, de población que viene a consultar y eso aumenta también el riesgo, ¿cierto?, de diseminación, ¿cierto?, en otros pacientes. Fallas en la técnica séptica u otras prácticas específicas. Para ello, ¿cierto?, es importante que nosotros miremos los procesos que se están realizando en nuestra institución, ¿ya? Porque si no, nunca vamos a poder, ¿cierto?, descubrir finalmente si existen fallas o no.
80 brotes al año son notificados en hospitales de mediana y mayor complejidad en Chile. Afectan a 5,3 pacientes cada uno, con una letalidad cercana al 5%. No es una letalidad baja. Y solo una cuarta parte dura más de 4 semanas. La mayoría de los brotes son brotes, ¿cierto?, de fuente común, ¿ya? Corto, ya de prolongación corta, ¿cierto? Y son fáciles de erradicar, pero existen otros que se mantienen, ¿cierto?, en el tiempo, y con esos hay que tener mucho cuidado, ¿ya? ¿Qué nos dice, cierto, esta circular? Que la norma, cierto, cuando uno habla de brote prolongado, más de 4 semanas o 28 días desde la aparición del caso índice. Reaparición de brote cuando aparecen nuevos casos atribuibles al mismo agente durante el periodo, ¿cierto?, de 3 meses posterior a la finalización del caso inicial. Y repetición del brote, aparición de un brote causado por un agente o localización ya observado después de 3 meses finalizado este. Ya son los 3 conceptos que nos indica, ¿cierto?, esta circular. ¿Qué brotes se han publicado, ¿cierto?, en Chile? ¿Ya? Si ustedes ven, ¿cierto?, el Ministerio de Salud tiene el total, ¿cierto?, generalizado de los brotes, ¿cierto?, desde el año 84 al año 2012, ¿ya? Donde tenemos, ¿cierto?, en color verde los brotes de pacientes pediátricos, ¿cierto?, y en un color más clarito los de adultos, ¿ya? En color beige clarito. Si ustedes se dan cuenta, ¿cierto?, los brotes que más se daban era en paciente pediátrico, ya en los años 80. Esto fue disminuyendo, ¿cierto?, hasta que empezaron a aumentar hoy día los brotes, ¿cierto?, en paciente adulto, ¿ya? Uno de los brotes, ¿cierto?, más indicados en la literatura en Chile es el brote por diarrea por Clostridium, ¿ya? Y aquí tenemos algunos casos desde el año 2006 al 2012, ¿ya?, donde se dan principalmente en paciente adulto. Y con un aumento de número de casos enorme desde el 2006, ya en que teníamos un caso, 2 casos, ya el 2012 sobre 30 casos, y obviamente ya en este periodo, ¿cierto?, hemos tenido muchos más, ¿cierto?, en las instituciones de salud. Aquí describe algunos de los últimos brotes en literatura, ¿cierto?, del año 2011 y 2012. El año 2011, por ejemplo, en Chile, 14 brotes por Clostridium de 77 brotes totales notificados, o sea, el 18%, ¿cierto?, son brotes por Clostridium, que corresponden a 42,4% de brotes en adultos. No hubo brotes pediátricos notificados este año, y 9 brotes afectaron solo un servicio clínico, y 5 a más de uno, ¿ya? Esto es claramente, ¿cierto?, un brote por mano portada. El año 2012, 32 brotes por Clostridium, o sea, el doble, de un total de 88 brotes, ¿cierto?, notificados, con un 36,4% del total de los brotes, que corresponde al 64% de los brotes en adultos. No hubo brotes pediátricos tampoco notificados, y 22 afectaron solo a un servicio y 10 a más de uno. ¿Ya? Otra de las normativas, ¿cierto?, que tenemos es justamente las normas para el manejo de brotes de diarrea por Clostridium. Esta apareció el 24 de septiembre, ¿cierto?, del año 2013, que nos indica, ¿cierto?, cuál debiera ser el manejo y el tipo de investigación que debemos tener con estos casos. Otro brote, ¿cierto?, interesante que quise, ¿cierto?, colocarle fue el brote de diarrea que se produjo, ¿cierto?, en un hospital pediátrico en Chile, ¿ya? Este se produjo por Microsporidium, ¿cierto?, SPP, ya, donde en el mes de diciembre, ¿cierto?, nos aparece un caso, si ustedes ven en la gráfica, en enero, ¿cierto?, del año 2013 ya otro caso, ya en febrero 3 casos, ¿cierto?, y en marzo, ¿cierto?, los 2 últimos casos. ¿Cuál fue la definición de este brote y los conceptos, ¿cierto?, que podemos sacar? Fueron todos en pacientes inmunocomprometidos de segunda infancia del Hospital de Niños Luis Calvo Maquena. Ustedes pueden encontrar el brote porque este está descrito, ¿cierto?, en la literatura. Entre noviembre del 2011 y febrero, ¿cierto?, del 2012. Definición de caso: paciente inmunocomprometido con diarrea aguda, deposiciones líquidas y aumento de su frecuencia no atribuible a otra patología gastrointestinal o por fármaco, con nexo epidemiológico al caso índice y con tinción de Microsporidium SPP positiva en muestras de deposiciones. ¿Ya? Esa fue la definición, ¿cierto?, que ellos tomaron del caso al hacer el estudio epidemiológico.
Las muestras resultaron, ¿cierto?, positivas ¿en qué? Cuando se empezó a investigar en los suministros de agua potable que fueron obtenidas de los grifos de pabellón de pacientes inmunocomprometidos y del estanque de almacenamiento del hospital. O sea, ellas encontraron, ¿cierto?, el causal común. Fue una fuente, ¿cierto?, común, corta, ¿cierto?, ya que no tocó a tantos pacientes, ¿cierto?, pero que podría haber sido, ¿cierto?, letal para pacientes, ¿cierto?, inmunocomprometidos. ¿Cuál es la importancia, ¿cierto?, de poder describir, ¿cierto?, estos brotes? Generan finalmente, ¿cierto?, cuál es la alteración que se está produciendo y cuáles son las causas prevenibles. Nos permite, ¿cierto?, de alguna manera, a través de metodología para abordar estos brotes, desarrollar la actividad ordenadamente, ¿ya? Que no cunda el pánico, ¿ya? Porque a veces, como no tenemos conocimiento o no conocemos el tipo de microorganismos, nos asustamos y comenzamos a cerrar servicios, ¿cierto? O tomamos otras decisiones que no son las más adecuadas. La mayoría de las veces los brotes se controlan fácilmente, ¿cierto? Si yo soy ordenada, ¿cierto? Y logro con este tipo de brotes, ¿cierto?, finalmente un aprendizaje que puede ser difundido. Por eso es importante, ¿cierto?, que si tú tienes la oportunidad de poder describir, ¿cierto?, los brotes que has tenido y poder publicarlos, ¿cierto?, permite que otras instituciones, ya no solo la tuya, sino instituciones de la región o instituciones que son similares a las tuyas, por ejemplo, hospitales pediátricos, hospitales oncológicos, ¿cierto?, o hospitales de alta complejidad, ¿cierto?, puedan encontrar causas comunes, ¿ya?, en estos brotes. Así se nos ha dado a nosotros, ¿cierto?, en nuestra experiencia, ya que hemos tenido, digamos, algunos brotes que no son tan comunes, ya nosotros tuvimos un brote por Burkholderia cepacia, ya en pacientes, ¿cierto?, en que aparecieron hemocultivos y otros cultivos, ¿cierto?, con Burkholderia. No era un microorganismo común nosocomial, por lo tanto comenzamos a buscar literatura y nos dimos cuenta que existían algunos brotes que se asociaban, ¿cierto?, a los geles de conducción, ya estos geles que se utilizan principalmente, ¿cierto?, en ecografías, por ejemplo, ya en las paletas, ¿cierto?, del equipo, ¿cierto?, de reanimación, ya del carro de paro, en geles de conducción que se utilizaban para algunos exámenes, ¿cierto?, endoscópicos, ¿ya? Y comenzamos a buscar en estos geles y encontramos, así como tal cual lo decía la literatura, encontramos la Burkholderia ya en estos mismos geles de conducción. Logramos con esto hacer cambios, ya, porque se decidió, ¿cierto?, hacer cambios definitivos, ya más que inmediatos, ¿cierto?, definitivos, buscando, ¿cierto?, en vez de geles que tuvieran 5 litros o más, ¿cierto?, y que fueran colocados, ¿cierto?, en envases individuales, ¿cierto?, se comprara el envase individual directamente, ¿ya? Y que estos duraran un tiempo, un periodo de tiempo, porque es muy fácil, ¿cierto?, la contaminación de las soluciones cuando tú no las sabes manejar adecuadamente. Esto permite, ¿cierto?, de alguna manera, ¿cierto?, poder descubrir la causa, que no es tan común, ya que como fue la Burkholderia, así como en otras, ¿cierto?, también que son más difíciles, ¿cierto?, de encontrar el tipo de microorganismo cuando es ambiental, ¿cierto?, porque pueden ser muchas las posibilidades, ¿cierto?, de tener, más aún cuando te aparecen casos en distintos lugares y no es tan común el lugar o la localización, ¿cierto?, de donde tú tienes los casos, ¿ya? Es importante, por lo tanto, ¿cierto?, que este aprendizaje, ¿cierto?, que tú tienes del brote que te ocurrió a ti, pueda ser difundido para que otros, ¿cierto?, también puedan encontrar sus causas. Esperamos, ¿cierto?, que esta clase, ¿cierto?, les puede ayudar, ¿cierto?, en sus instituciones de salud, y si tienen alguna duda, ustedes pueden presentarla, ¿cierto?, en las tutorías, ya estamos, ¿cierto?, contestando las consultas que nos están haciendo, ¿cierto?, para enfrentar dudas propias, ¿cierto?, o casos individuales también de sus instituciones. Muchas gracias.